Y estamos conectados ahora con el doctor Raúl Canelo, abogado desde hace años de la Asociación Nacional de Fonavistas, la Asociación de Fonavistas del Perú. Raúl, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Comparto tu opinión cuando expresas esta tremenda indignación, decepción de estos ministros que se preocupan más por la macroeconomía y no están fijándose en los reales intereses de los ciudadanos. Aquí hay un acto de indolencia absoluta, con argumentos falaces, tremendistas, mentirosos. Están descaradamente hablando de una confiscación, porque si bien en anteriores gobiernos han dado fórmulas, mentiras o migajas, finalmente nunca se negaron o no negaron esta necesidad de devolver. La postergaban tal vez o hacían argucias para no devolver. Pero este gobierno descaradamente lo que está diciendo es que esto no se va a pagar, que es 3 veces el PBI de China. Nadie sabe, este economista Waldo Mendoza, de dónde saca esas cifras absolutamente descaradas, falsas y abiertas, y claramente se niegan a pagar. Con esto es la política del perro muerto, ahora sí declarada oficialmente por el Estado. Es una confiscación de los aportes de millones, no solo miles, millones de ciudadanos que aportaron no solamente el 5%, en algunos momentos fueron hasta el 10% de sus remuneraciones. Entonces, esta situación es un abuso a la que ni siquiera se atrevió García, ni Toledo, ni Ollanta. Este gobierno está actuando descaradamente y está perjudicando hoy a millones de ciudadanos, cada vez gente vulnerable de la tercera edad, que ahora con el COVID está sufriendo tremendamente, son los mayores, ¿cierto? Porque es gente que aportó hasta el año 92. Los más afectados son las personas que empezaron a aportar del 79, 80, imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de 40 años atrás. Ahora, Raúl, así es. ¿Qué pasó con el dinero? Porque nunca se ha podido dar una respuesta definitiva. ¿Cuánto fue el dinero que se recaudó, que se descontó de los trabajadores? ¿Y dónde está esa plata? Bueno, ¿qué hicieron con esa plata? Del 79 al 82 aproximadamente, los cálculos indican que fueron más o menos entre 7.000 a 8.000 millones de dólares. Eso debería ser actualizado, y eso es lo que la ley de referéndum, donde 9,5 millones de peruanos dijeron hay que devolver, aprobó. Aquí, fíjate, aumentando lo que tú has señalado, abundando en argumentos, se habla del Estado de Derecho, se habla del Estado democrático, se habla de la economía de mercado, pero a ver, esta ley fue aprobada democráticamente en un referéndum, y el Congreso lo que ha hecho es precisar los alcances de esta ley con la ley 31173 del 23 de abril. O sea, lo que está diciendo es que se devuelva. Simplemente está ratificando lo que ya la voluntad popular dijo. Este gobierno no es democrático porque no está cumpliendo lo que se dijo en un referéndum. Un referéndum ejemplo en toda América y tal vez en el mundo, porque no fue un referéndum que nace del poder, nació de los propios ciudadanos. 2, la economía de mercado que tanto defienden. Está muy bien. Y la economía de mercado se basa en la propiedad, en el respeto absoluto al derecho de propiedad, del rico y del pobre, del trabajador y del empresario. Y entonces aquí lo que le están diciendo ahora es: no te voy a devolver, no te voy a devolver, así de simple, me quedo con tu dinero. Entonces, ¿de qué economía de mercado estamos hablando? Este señor economista Waldo Mendoza, ¿qué respeto tiene por la economía de mercado? Y dicen que van a hacer una acción de inconstitucionalidad contra la ley del Congreso que precisa algunos aspectos de la devolución. Eso significa entonces que el actuar inconstitucional es
tanto de este ministro como de Violeta Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, que ha anunciado todo esto, y en realidad de este gobierno que, repito, se ha atrevido a ir más allá de lo que fue García, Toledo y Ollanta. Claro, el problema es que si tú, el argumento a alguna gente le puede parecer práctico, ¿no es cierto? No tenemos esa plata, no tenemos cómo devolverle. Y ahí lo adornan, digamos, un poco. Nicolás, ¿no? Te interrumpo. Pero no solamente sí, es devolución de dinero. Lo que se está diciendo aquí en esta ley y en la ley primigenia fue que la devolución se haga de diversos modos. Canje por impuestos o simplemente entregarte un certificado, y este certificado de aportación significará un título valor que podrá ser sometido a las reglas de mercado. Entonces, no necesariamente era una entrega en efectivo. Si a mí me reconocen la deuda, esta deuda me dan un título valor que yo puedo luego meter en el mercado, aplicarlo, entonces de algún modo me veo beneficiado. Pero ni siquiera eso, la ley no le está diciendo, oye, entreguen efectivo todo de una vez. No, la ley no dice eso, y parece que el señor Mendoza ni siquiera ha leído la ley que se aprobó en el Congreso recientemente, donde hace unas precisiones respecto a este título valor que se crearía de este modo. Claro, a mí lo que me sorprende y a lo que iba es a lo siguiente. O sea, el argumento que pretenden dar es un argumento práctico al final, ¿no es cierto? Quitándole todos los adornos. Es demasiada plata y no tenemos de dónde sacarla en este momento. Pero yo traslado esto a lo que fue la discusión en su momento, el debate sobre el pago de la deuda externa. ¿Había que pagar la deuda externa? Por supuesto que sí. Nos había hecho un daño enorme no pagarla, porque prácticamente nos había convertido en unos apestados en el mercado internacional de las inversiones. Y se hizo un esfuerzo muy grande por ver cómo se hacía para cumplir esa obligación. Es decir, ahí sí se esforzaron los técnicos por encontrar respuestas y soluciones, porque no había dinero para pagarle. Estábamos en una situación económica peor que la de hoy, muchísimo peor que la de hoy. Pero tuvimos que ordenarnos para cumplir nuestras obligaciones. Lo que yo no entiendo es por qué no se puede tener esa misma creatividad, imaginación y esfuerzo por resolver lo que claramente es una deuda, porque yo creo que nadie se puede atrever a discutir en este momento que se le descontó a la gente una parte de su sueldo para construir una vivienda y que no le dieron ninguna vivienda, o en todo caso se la dieron a muy pocos. Entonces, le debes. Eso está fuera de discusión. Entonces la conclusión no puede ser, te debo, pero ¿sabes qué, hermanito? Ya fuiste, no te pago. Bueno, esto marca el profundo, esto marca el profundo desprecio que existe en los sectores gobernantes y que responden a determinados intereses económicos por hacer esta política de perro muerto, de confiscación, o sea, al ciudadano que le corresponde por ley. Además es su dinero, ellos aportaron, era exactamente como cuando voy a un banco y dejo dinero, que el banco me diga no te voy a devolver lo que has puesto en tu cuenta de ahorros, sería absurdo. Bueno, el Estado aplicó como un administrador de estos dineros, no construyó lo que tenía que construir y el dinero finalmente, por decisión del Tribunal Constitucional además, se determinó que era dinero privado y tiene que devolverse. Entonces, efectivamente, causa profunda indignación que las deudas hacia los ciudadanos, hacia el pueblo, no se cumpla. Eso es, definitivamente, hay una voluntad de no cumplir con el ciudadano. Ahora, lo que yo no entiendo, Raúl, este tema del FONAVI ya fue al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya resolvió sobre esto. O sea, lo que debería ocurrir, si es que, digamos, se respeta el derecho en el Perú y la ley y los procedimientos, el tribunal debería devolverle esto al Ejecutivo, ni siquiera debería admitirlo y decirle, señores, esto ya lo discutimos. Bueno, este es un acto pues de tinterillaje, no son pillos, ¿no? Es decir, están obligados a hacerlo
y buscan mecanismos para no lograrlo. Por ejemplo, la ley señala que tiene que haber una comisión ad hoc, pero esta vez integrada mayoritariamente por los representantes de los fonavistas, porque la anterior comisión estaba integrada mayormente por el MEF, tenían mayoría, entonces nunca devolvían. Y resulta que esta ley dice, actúese de inmediato, y sin embargo, el MEF, para no cumplir, ha sacado un reglamento, y en ese reglamento lo que están diciendo es que la mayoría ya no se establece con una mayoría simple, sino una mayoría calificada. Es decir, están violando la ley, porque la ley no dice eso, un reglamento no puede ir más allá de la ley. Entonces son argucias, son tinterilladas que se van generando para no pagar. Entonces el tribunal ya se pronunció reiteradas veces. Hay como 4 o 5 fallos del Tribunal Constitucional donde reconoce que son dineros, recursos privados, y 2 que se devuelva. Y esto no hay nada que decir, esto nunca fue un impuesto, esto ya fue decidido. Ahora se entiende, Raúl. Mira, nosotros tenemos con Gabriel Bustamante una secuencia acá en Hablemos Claro que se llama Está Seguro, y que va todos los martes y jueves, donde Gabriel absuelve consultas de las personas sobre diferentes temas, y unos temas era el del Fonavi. Y resulta que sospechosamente hace aproximadamente 2 semanas se cayó el portal de la Comisión Especial del Fonavi. Se cayó, ya no podías hacer consultas. Ya estaba tomada la decisión. No vamos a pagar, sí, claro. Punto, desenchufamos. Pero claro. Te quiero decir algo más. Ya se han burlado de la gente estas 2 semanas. Esa comisión, que ya tiene muchos años, integrada por unos personajes y con un secretario técnico, están ganando suculentos sueldos, altísimos sueldos, gastos, oficinas, computadoras, a cuenta de los fonavistas, y no devuelven nada. Ayer mismo me llama una señora que ha ido al banco, que salió en una de estas famosas listas donde le dan migajas. Bueno, fue a recoger sus migajas y le dijeron, no, está suspendido el pago hasta nuevo aviso. ¿Cómo? Pero si ella ya salió en una lista y no cobró oportunamente, bueno, es mi dinero, yo puedo ir a recogerlo cuando quisiera. Y el banco le dice, no, ya está suspendido. O sea, han suspendido los pagos de la gente que ya estaba en las listas. Raúl, yo te agradezco mucho por esta entrevista que nos has dado. Vamos a estar en contacto y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días con respecto a este tema, que no hace sino irritar más aún a la gente que ya está irritada. Muchas gracias a Raúl Canelo.